A ver, ¿qué tal si pensamos por un momento que las matemáticas no son solo esos números fríos, abstractos que chance y nos daban dolor de cabeza en la escuela? Y si en realidad fueran una especie de medicina, una medicina ancestral para el alma. Hoy vamos a contar una historia diferente sobre el álgebra, una que la ve como un arte antiguo para sanar, un lenguaje secreto para reparar lo que se ha roto por dentro. Imagínense nomás escuchar estas palabras bajo un cielo lleno de estrellas. Esa es justo la promesa de nuestro viaje de hoy. Vamos a descubrir una historia que ha estado oculta en esos símbolos que creíamos conocer. Una historia que no habla de problemas, sino de curación y de encontrarse a uno mismo. Bueno, pues vámonos de lleno. Nuestro viaje arranca hace miles y miles de años allá en Babilonia. Ahí, un sabio pastor llamado Hakim se topó con un problema que, la verdad, a todos nos suena. La sensación de tener el alma fragmentada, con partes que vemos clarito y otras que, pues, viven en la sombra. Hakim lo tenía bien medido. Sabía que contaba con 20 pensamientos que eran pura luz, súper claros. Para él eran como sus ovejas blancas, de esas que puedes contar sin bronca a plena luz del día. Representaban todo lo que él conocía y entendía de sí mismo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? También sentía que había algo más. Miedos, dudas. Eran sus ovejas negras, esas que se pierden en la oscuridad de la noche. Imposible contarlas, pero vaya que sentía que estaban ahí. Su existencia era innegable. Y aquí es donde vemos la genialidad de su método. Creó la primera ecuación sanadora, una herramienta para traer todo su ser a la luz. Si sabía que en total, entre las blancas y las negras tenía 35 pensamientos, la ecuación era casi obvia. 20 que sí veo más algo es igual a 35. Y aquí está el punto clave de todo esto. Esa X no era nomás un número perdido que había que encontrar. No. Era la incógnita viviente. ¡Qué nombre! O sea, el simple hecho de ponerle un nombre a esas partes oscuras, a esos miedos, y era el primer paso para poder verlas, entenderlas y al final empezar a sanarlas. Y claro, este arte fue creciendo, se fue haciendo más complejo, para sanar heridas más profundas. Imaginen esta belleza. Una rosa cuyos pétalos son lágrimas al cuadrado. Lo increíble de esta flor cuadrática es que nos enseña que la sanación puede venir de la alegría, sí, pero también de transformar esos recuerdos dolorosos en una fuente de paz. Ahora, demos un salto en el tiempo y en el espacio. Vámonos a la legendaria Biblioteca de Alejandría, porque aquí la cosa evoluciona. Los sabios de ahí se dieron cuenta de que los números no solo curan como ideas, sino que se pueden convertir en formas que podemos ver, en geometría sagrada. Para ellos, el alma era como un triángulo sagrado, una estructura perfecta. Y cada uno de sus lados era una medicina poderosísima, la claridad de la verdad, la emoción que nos da la belleza y finalmente la conexión que nos da la bondad. Y fíjense qué maravilla. Esto que estamos viendo es, en esencia, el teorema de Pitágoras. Sí, ese de la escuela. Pero aquí, en lugar de ser una fórmula seca sobre triángulos, se convierte en la mismísima estructura del amor y de la plenitud. La verdad y la belleza, cuando se unen, crean la fuerza sanadora de la bondad. Nuestro viaje continúa. Ahora imagínense los jardines perfumados de Bagdad. Fue ahí donde un sabio, un genio llamado Al-Khwarizmi, le dio a este arte de curar el nombre con el que lo conocemos hasta hoy, Al-Jabra. Fíjense qué bonito. Al-Khwarizmi enseñaba que un corazón roto es como una ecuación que está en desequilibrio. Y sanar entonces es hacer al-Jafr, es restaurar, es mover con gentileza las piezas del lugar, los dolores y las alegrías, hasta que el alma encuentre de nuevo su equilibrio, su paz. Esta comparación lo deja clarísimo. Vean cómo cada término representa una vivencia, un sentimiento. Al mover las piezas con cuidado para encontrar el valor de X, la solución, como por arte de magia, nos revela justo lo que el alma necesita soltar para sanar. En este caso, 7 tristezas. Y como era de esperarse, mientras más entendía la humanidad sobre el alma, más profunda se volvía esta medicina. Y eso nos lleva directo a la Italia del Renacimiento, una época de exploración brutal, tanto hacia afuera en el mundo como hacia adentro. Aquí, los sanadores del alma descubrieron ecuaciones que ya podían abrazar la complejidad del tiempo. Eran como flores con 3 raíces. Estas flores cúbicas aceptaban que nuestras heridas y sus soluciones pueden existir al mismo tiempo en el pasado, en el presente y hasta en el futuro. Pero quizás su descubrimiento más grande fue un tipo de número completamente nuevo, uno capaz de sanar las heridas que no se ven. Los llamaron números espejo. Parecen invisibles en nuestro mundo, pero son muy reales en el mundo del alma, de los sueños. Y su corazón, la unidad fundamental, la I,
no es otra cosa que la luz interior. Esta mariposa de cristal es la imagen perfecta para entenderlo. Nos muestra que sanamos de una forma compleja. Una parte de la curación, un ala de la mariposa, ocurre en el mundo real, en lo visible. Pero la otra parte, la otra ala, igual de importante, sucede en ese reino invisible de nuestra luz interior. Y con todo este recorrido, llegamos a hoy. Toda esta sabiduría ancestral se nos entrega. Y ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la usamos en nuestro mundo, ahora mismo? Y este es el punto crucial para nosotros hoy. En una era de máquinas que calculan cosas que ni imaginamos, nuestro papel como humano se vuelve todavía más importante. Una máquina te puede resolver la X en un segundo, pero jamás podrá entender la herida que esa X representa. Esa es nuestra chamba. Así que, este es el recordatorio. No veamos este lenguaje antiguo como una tarea aburrida, sino como lo que es, un diálogo sagrado. Una oportunidad de participar en el acto de sanar, de conectar la lógica con la emoción, la mente con el alma. Y con esto cerramos con una idea final, pero muy poderosa. ¿Y si el propósito del álgebra nunca fue solo encontrar una respuesta, sino aprender el arte de restaurar el equilibrio? Quizá cada problema que enfrentamos, sea matemático o personal, es simplemente un alma pidiendo a gritos que la sanemos, esperando que la miremos con la sabiduría de un sanador.